Y listo. Buenas tardes para todos. Nuestro grupo está conformado por Lady Geraldine Navarro, Joana Esteban Guzmán Quintero, Danilo Rodríguez Beltrán y la persona que les está hablando, Andrés Felipe Agudelo Restrepo. En este momento les vamos a hablar sobre las pruebas funcionales y de rendimiento específicas en atletas con discapacidad. Pasamos la diapositiva, por favor. Bueno, en primer lugar tenemos los test de fuerza, que son pruebas que evalúan la capacidad de un atleta para generar fuerza muscular. Principalmente estos test se adaptan a las necesidades y limitaciones de cada atleta, dependiendo de su discapacidad, con el objetivo de evaluar su fuerza en diferentes grupos musculares o acciones específicas. Principalmente estos test de fuerza tienen unos objetivos, como lo son evaluar la fuerza muscular eh, según las necesidades de los deportistas, ¿sí? Según el tipo de limitación que ellos pueden tener. Por otro lado está medir el progreso de ellos. Entonces, a lo largo del tiempo, esto se realiza ayudando a adaptar los programas de entrenamiento para maximizar así el rendimiento deportivo. Otro objetivo que tienen estos test son prevenir lesiones al identificar desequilibrios musculares o áreas débiles que podrían poner en riesgo al atleta. Y por último, como objetivo tienen también facilitar la clasificación funcional. Entonces, en deportes adaptados, tipo bocha, atletismo, que tienen distintas clases, a partir de estos test de fuerza, entonces poder ubicar a estos deportistas en la clasificación o en la clase deportiva a la cual pueden pertenecer. Bueno, principalmente estos test de fuerza también tienen unas características en concreto. Primero, los protocolos de evaluación se deben adaptar a los deportistas. Entonces, se debe tener en cuenta la naturaleza de la limitación o discapacidad que ellos tienen, la modalidad deportiva y pues entonces estos protocolos se adaptan, por ejemplo, utilizando cargas más ligeras o ya así, adaptando los elementos con los cuales se van a desarrollar las pruebas. Y otra característica de estos test es que las tablas de baremo son adaptadas y ahí no hay estándares universales. Es decir, no hay esta tabla de baremo, mejor dicho, eh, no está estandarizada para ellos. ¿Por qué? Pues porque cada uno de estos deportistas tienen en cuanto a su limitación, no podemos tomarlos por igual, por decirlo así. Entonces, en lugar de tomar las tablas de baremo, se realizan una evaluación de los progresos. Entonces, se van anotando cada uno de los progresos, qué tipo de fuerza, bueno, qué fuerza utiliza, qué tensión va utilizando, y así programar los entrenamientos para llevar un mejor control. Por otro lado, entonces también, como lo decía, ayudan a la clasificación funcional. Entonces, aquí sí particularmente se tienen estandarizados algunos tipos de baremos, pero pues son más relacionados con el tipo de prueba o deporte que se va a realizar. Como lo decía anteriormente, tipo bocha, el goalball, tienen unos baremos claros que deben tener los deportistas para así pertenecer a cada una de estas clases. Y por último, entonces, el desarrollo de protocolos individualizados que como le decía entonces, es evaluar el progreso de cada uno de estos atletas de una forma individual. Ya en cuanto a los test que tenemos de fuerza para estos deportistas, en primer lugar tenemos la dinamometría manual. Entonces, su objetivo es medir la fuerza de agarre utilizando un dinamómetro manual. Entonces, el atleta sentado con la espalda recta y los pies totalmente apoyados en el piso, como podemos ver en la imagen, el brazo a la altura de 90 grados y el antebrazo pegado al cuerpo, va a hacer la contracción del dinamómetro, pues llevando así esta tensión y sin mover el brazo. Esta contracción debe durar aproximadamente entre 3 a 5 segundos. Se deben realizar 3 intentos de esta y entre cada uno de los intentos se debe tener más o menos entre 1 minuto y 2 minutos de descanso. Bueno, esta prueba la pueden realizar con la mano que conserve mejor funcionalidad o que mida la fuerza de la extremidad sana. Al igual también, si el deportista tiene algún tipo de prótesis en los brazos, puede realizar la prueba y también se puede medir esta contracción.
Bueno, por otro lado tenemos la prueba de fuerza isométrica de los flexores plantares. Entonces, su principal objetivo es evaluar la fuerza de los músculos flexores plantares. Esta prueba la pueden realizar deportistas con amputación, en la que se puede medir la fuerza del miembro residual o de la extremidad contraria. Al igual también que la prueba anterior, esta prueba se adapta para personas que cuenten con algún tipo de prótesis y pues el material que se utiliza son dinamómetro de dispositivos de resistencia isométrica y para llevar a cabo perdón, este tipo de prueba, entonces, el deportista coloca los pies en una plataforma fija y se le pide realizar una contracción hacia abajo, entonces, simulando el levantamiento de talones y así teniendo la contracción, pues estandarizando o bueno, dando el valor de la fuerza que va llevando a cabo. Por otro lado, tenemos la prueba de tirón isométrico de muslo medio. Esta prueba busca evaluar la fuerza máxima en el tren inferior sin movimiento. Entonces, el atleta se coloca en la posición adecuada, ya sea puede estar sentado o si puede estar de pie, entonces con algún tipo de adaptación o como se pueda ubicar, mejor dicho. Entonces, agarra la barra que se fija a la altura del muslo y sin realizar ningún movimiento el atleta genera la máxima fuerza tirando de la barra hacia arriba. Esta contracción debe durar aproximadamente entre 3 a 5 segundos. Esta es una prueba que, pues bien adaptada, puede dar una evaluación exacta de la fuerza máxima de una forma segura. Para realizar esta prueba, entonces el atleta puede utilizar una silla de ruedas fija o, como le dije anteriormente, puede estar de pie. También los materiales que se utilizan son dinamómetros y plataformas de fuerza. Y esta prueba es útil tanto para atletas con amputaciones o algún tipo de discapacidad que afecten el tren inferior, pues ya que permite tanto medir la fuerza de las extremidades residuales o también medir la fuerza con la prótesis. Otra de las pruebas que tenemos de fuerza es el press de banca adaptado. Entonces, principalmente este test busca medir la fuerza del tren superior en atletas con discapacidad en las extremidades inferiores. Los materiales que se utilizan son un banco de presa de banca adaptado, pesas y un cinturón ajustable si es necesario, así como podemos ver en la imagen, que necesite fijarse en alguna extremidad del cuerpo. Para la realización de este test, entonces, se ajusta el banco y la barra según las necesidades del atleta, que pues debe estar muy abajo, si hay que subir un poco más, si la barra es muy larga, bueno, dependiendo de esas características. El atleta se ubica en el banco asegurando que pues, la espalda esté totalmente apoyada y los pies bien posicionados. Entonces realiza el gesto y ahí entonces se realiza de 1 a 3 repeticiones con una carga máxima que el atleta pueda manejar. Eh, Eso sería para el test de press de banca adaptado. Por otro lado, tenemos el test de una repetición máxima. Entonces, mide la fuerza máxima que un atleta puede levantar en un ejercicio específico. Se pueden utilizar ejercicios de press de banca, sentadilla o peso muerto, todo dependiendo de las capacidades del deportista. Las barras, los bancos y el equipamiento debe ser adaptado al deportista. Además de que pues debe empezar con un peso que él pueda tolerar en un primer momento y así ir aumentando progresivamente el peso hasta lograr esa repetición máxima que pueda dar. Por último, tenemos el test de fuerza isocinética, este test utiliza máquinas para medir la fuerza y la velocidad de los músculos. Su objetivo principal pues, es medir la fuerza de los músculos en un movimiento controlado. Bueno, este test se adapta para medir la fuerza en el tren superior o en atletas con movilidad limitada, ya sea en algún lado del cuerpo y demás. Bueno, principalmente, aunque se maneja el tren superior, también se puede hacer este test en las extremidades inferiores del cuerpo del atleta. Como tal, el atleta realiza un movimiento específico a la máxima velocidad para que la máquina pueda controlar la resistencia. O sea, el atleta irá con su máxima velocidad, pero pues la máquina irá controlando esa resistencia que él pueda dar. Para esta prueba, entonces, se anota la fuerza máxima producida durante la prueba. Entonces, en conclusión, cada una de estas pruebas deben adaptarse al deportista de acuerdo a sus limitaciones
y de acuerdo a sus capacidades físicas que él tenga. Y así poco a poco ir progresivamente para llevar un mejor control en todo el entrenamiento. Bueno, el test de Cooper el test de Cooper adaptado es una versión modificada de la prueba original de Cooper, diseñada para evaluar la resistencia aeróbica de los participantes, mientras que la prueba tradicional consiste en correr la mayor distancia posible en 12 minutos. La prueba adaptada puede ajustarse según las necesidades de la población evaluada, como niños, personas mayores o aquellos con limitaciones físicas. Algunas variantes incluyen duraciones ajustadas. En lugar de 12 minutos se puede reducir en un tiempo de 6 a 8 minutos para la población que nos puedan mantener de la misma intensidad durante tanto tiempo. El test de Cooper, el objetivo principal sigue siendo el evaluar la resistencia aeróbica del deportista, pero adecuando el esfuerzo físico a sus capacidades y condiciones. Los resultados, como en el test original, se interpretan en función de las distancias recorridas y el nivel de condición física del atleta. Los deportistas con discapacidad visual pueden acceder a trabajar este test de Cooper. Se puede permitir el uso de una guía que corra junto con ellos, siguiendo las mismas reglas del test original. También se puede realizar esta prueba en una pista cerrada para asegurar su seguridad y evitar obstáculos. También lo podemos utilizar con personas con discapacidad auditiva. La única adaptación necesaria sería un sistema visual como señales o luces para iniciar y finalizar la prueba en lugar de señales sonoras, como se hace normalmente en el test de Cooper para personas sin discapacidad. En esos test de velocidad vamos a tener la prueba del WINTEC. Espérame. ¿Lo puedes pasar, Andrés, por favor? Pipe. Ya, Gerald, ya, ahí está, Danilo lo está pasando. Ok, Danilo. Entonces la prueba de Bingay, compañeros, no sé cómo se pronuncia, ¿me pueden colaborar? Wingate. Winge. Es una de las pruebas más reconocidas y utilizadas para medir la capacidad anaeróbica y la potencia aeróbica máxima. Fue desarrollada en la década de 1970 en el Instituto de Whitney en Israel y se utiliza principalmente en los laboratorios de filosofía deportiva y en los centros de alto rendimiento. La prueba se realiza sobre una bicicleta ergométrica con una resistencia preestablecida y el sujeto debe pedalear la velocidad máxima durante 30 segundos. El objetivo principal es la potencia anaeróbica máxima, es el máximo nivel de potencia que un sujeto puede generar durante los primeros segundos de la prueba. Esto refleja la capacidad de las fibras musculares de contracción rápida para producir la energía explosiva. La prueba WINTEC, bueno, es útil para evaluar a los deportistas en disciplinas que requieren esfuerzos explosivos, como en el ciclismo, el baloncesto, en silla de ruedas, el atletismo de velocidad y otros deportes adaptados. Además, los resultados son relevantes para entrenar la mejora de la potencia anaeróbica y para ajustar los programas de entrenamiento de acuerdo a las necesidades del deportista. La adaptación de la prueba para deportistas con discapacidad según el tipo de discapacidad, permitiendo una evaluación justa y precisa de la potencia anaeróbica. Algunas de las posibles adaptaciones son los deportistas con discapacidad motriz en silla de ruedas se pueden realizar en un ergómetro para silla de ruedas en lugar de la bicicleta ergométrica. Los deportistas utilizan los brazos en lugar de las piernas para generar la potencia. Con discapacidad como parálisis cerebral, dependiendo del grado de afectación motora,
se puede ajustar el tipo ergonómetro o equipo que se usa, evaluando la potencia generada por los músculos disponibles. En deportistas con discapacidad visual, no se requiere una modificación especial del protocolo, pero se puede asegurar que las instrucciones se dan de manera clara y auditiva, o se les asiste físicamente en los momentos de montaje en la bicicleta ergométrica. Los deportistas con discapacidades cognitivas pueden ser necesarios de explicaciones adicionales o simplificadas sobre el funcionamiento del equipo y los objetivos de la prueba, así como supervisión constante para asegurarse que comprenden y realicen el esfuerzo máximo. Todas las pruebas deben ser acompañadas en cualquier discapacidad, tienen que ser acompañadas para los deportistas. Danilo, ¿puedes cambiar la diapositiva? La prueba de 6 minutos. La prueba de 6 minutos de marcha es una prueba simple y práctica utilizada principalmente para evaluar la capacidad funcional y la resistencia cardiovascular en personas con diversas condiciones de salud. Esta prueba mide la distancia máxima que una persona puede caminar en un periodo de 6 minutos a su propio ritmo. La prueba de los 6 minutos es útil para evaluar la capacidad funcional en deportes de resistencia o aquellos que requieren desplazamientos prolongados, como atletismo en silla de ruedas, baloncesto en silla de ruedas, natación adaptada, versión de 6 minutos de nado continuo y fútbol para personas con parálisis cerebral. Es una prueba fácil de administrar y las adaptaciones permiten que cualquier tipo de deportista pueda ser evaluado de manera equitativa. Listo. ¿Listo, Danilo? ¿Listo? Entonces, pruebas específicas de deportes adaptados. Pruebas específicas son aquellas diseñadas para evaluar el rendimiento y la capacidad física de los atletas con discapacidades físicas, sensoriales o intelectuales que participantes o intelectuales que participan en deportes adaptados. Estas pruebas se ajustan a las particularidades de cada deporte y necesidad de los deportistas, ya que las limitaciones físicas o sensoriales requieren métodos. Espérame que quedó, no lo deja mover. Danilo, ¿me puedes mover la imagen, por favor? ¿Listo? 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 Estas pruebas se ajustan a las particularidades de cada deporte y las necesidades de los deportistas, ya que las limitaciones físicas o sensoriales requieren métodos de evaluación adaptados y específicos. ¿Listo, compañeros? Lanzamiento de balón medicinal. Los atletas lanzan un balón medicinal desde una posición sentada para medir la potencia de la parte superior del cuerpo. Es útil especialmente en deportes como baloncesto en silla de ruedas, rugby en silla de ruedas o atletismo. Buenas tardes, continuamos con los test de movilidad. Pues en este en estas personas que presentan discapacidad, la movilidad es importante, ya que pues esto les va a ayudar a prevenir lesiones y pues a tener un mejor rendimiento. Estos test de movilidad se dividen o están incluidos en evaluaciones funcionales, movilidad en silla de ruedas y pruebas de equilibrio. Bueno, las evaluaciones funcionales tienen como objetivo, perdón, medir la capacidad que tiene una persona para realizar actividades de su vida diaria, como comer, poder ir al baño de una manera sola, cambiarse, todo ese tipo de actividades que pueden realizar ellos cotidianamente. Y estas evaluaciones también ayudan a identificar qué limitaciones físicas, cognitivas o sensoriales posee pues, cada persona.
Como primer test que podemos utilizar en este tipo de evaluaciones tenemos el índice de Bartel, que es una prueba que evalúa la capacidad de una persona de realizar actividades básicas. A eso me refería con comer, poder ir al baño de una manera sola, desplazarse, escaleras o trasladarse de su cuarto al baño. Evalúa áreas como la movilidad, el autocuidado y el control de esfínteres. Y tiene como utilidad o se puede utilizar en personas con discapacidad física motora, especialmente después de una rehabilitación, cuando suceden accidentes cerebrovasculares. Como segunda prueba tenemos la evaluación funcional integral, que mide diferentes funciones o habilidades motoras, cognitivas, emocionales y sociales. Es decir, que con esta prueba también podemos saber cómo una persona con discapacidad puede llegar a interactuar con otras personas, cómo es la forma en la que trata y cómo se siente en su entorno general. Se utiliza para planificar una intervención o para evaluar el progreso que ha tenido una persona. Evalúa áreas como la función motora, cognitiva y la interacción social y es útil en personas con discapacidad múltiple o discapacidad de desarrollo. eh, Discapacidad de desarrollo, como el síndrome de Asperger, el autismo y demás. Tenemos también el test Time Up and Go, que es un test que mide el tiempo que una persona tarda en levantarse de una silla, en la gráfica de arriba, desplazarse 3 metros hacia adelante, girarse, regresar a la silla y sentarse nuevamente. Es una prueba que nos ayuda a evaluar áreas como el equilibrio, la movilidad funcional y el riesgo de caída. Y se utiliza no solo en personas con discapacidad, sino también en personas o adultos mayores, pues, para medir el riesgo de caída. Tenemos también pruebas o test de movilidad en silla de ruedas. Esto nos ayuda a evaluar las habilidades que tienen las personas, perdón, para maniobrar o realizar movimientos específicos en sus sillas de ruedas. Como primera prueba tenemos el Wheelchair Skill Test, que es una prueba que evalúa las habilidades y destrezas que tiene una persona al usar su silla de ruedas, ya sea una manual o una eléctrica. Se enfoca en realizar maniobras donde tengan que girar, detenerse, sortear obstáculos y poder maniobrar la silla de ruedas pues, de una manera muy dúctil. Evalúa áreas como la maniobrabilidad, el control de la silla de ruedas y las habilidades funcionales. Y pues permite al profesional identificar en dónde necesita mejorar la habilidad y la seguridad al usar la silla de ruedas. Tenemos el Six Minutes Wheelchair Push, que es similar al que nos hablaba ahorita la compañera, que consta en medir la distancia que puede recorrer una persona, pero esta vez haciéndolo en la silla de ruedas. También medimos la capacidad cardiovascular, la resistencia física y tiene como la utilidad de medir la capacidad que tiene la persona para mantener un esfuerzo prolongado de una actividad. Y ya como pruebas de equilibrio, tenemos que estas nos ayudan a evaluar la capacidad que tiene una persona para mantener la estabilidad en diversas situaciones, tanto en posición sentada como en posición de pie. Tenemos el Berg Balance Scale, que es una prueba que evalúa el equilibrio estático y dinámico. Entonces, en personas con discapacidad, consiste en 14 tareas, entre levantarse y sentarse de una silla de ruedas y mantener la posición de pie y girarse. Es decir, la persona se pone de pie, gira y se vuelve a sentar. Tiene 14 pruebas, las cuales se evalúan de 0 a 4 y nos sirven para evaluar el equilibrio estático y el dinámico y el control postural. Y sirve o se utiliza más que todo en personas con discapacidades neurológicas. Tenemos el Functional Reach Test, que evalúa el equilibrio funcional, midiendo la distancia que una persona puede alcanzar hacia adelante sin despegar los pies del suelo. Es decir, que la persona
de pie o ya sea sentada en su silla de ruedas, trata de inclinar el torso hacia adelante y al momento en el que pues, se mueva, ahí se toma la medición de la cantidad de centímetros que pudo desplazarse hacia adelante. Evalúa la estabilidad postural y el control del tronco, y puede pues utilizarse en personas de silla de ruedas o con personas que tengan dificultad para mantenerse de pie. Y tenemos esto traduce como cuatro cuadros de pasos, más o menos. Es una prueba de equilibrio dinámico y mide la capacidad de cambiar de dirección y la agilidad de cada persona. Entonces, la persona debe moverse hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados en una serie de cuadritos que están dibujados en el suelo. Como ya lo dije, pues mide el equilibrio dinámico, la capacidad para medir de dirección y se puede usar en personas con discapacidades motoras leves o moderadas. Listo. Entonces, pues como pudimos ver, las pruebas funcionales son herramientas claves para evaluar las capacidades físicas de los atletas. Esto nos permite identificar las fortalezas y debilidades de cada persona. En el caso de atletas con discapacidad, pues estas pruebas deben ser siempre adaptadas para considerar sus condiciones específicas. ¿Cómo estas pruebas nos sirven como guía para la planificación del entrenamiento? Pues la información que recopilamos de estas pruebas permite a los entrenadores, primero, personalizar programas de entrenamiento. Esto pues ayuda a ajustar los programas a las necesidades basadas en los resultados obtenidos. Así podemos hacer un trabajo más individual y personalizado para cada atleta. También podemos monitorear progresos. Esto pues nos ayuda a evaluar mejoras y realizar ajustes en los entrenamientos según los resultados obtenidos en esas pruebas realizadas. Por último, nos ayuda a prevenir lesiones. Esto pues identificamos las áreas de riesgo, aplicamos ejercicios de fortalecimiento y realizamos una movilidad adecuada. Pasamos la diapositiva, por favor. Bueno, como conclusión, pues la evaluación de las capacidades condicionales y determinantes en atletas con discapacidad es un proceso complejo que requiere adaptaciones en las pruebas. Estas evaluaciones son esenciales para una planificación de entrenamiento efectiva y segura, contribuyendo siempre al desarrollo óptimo del atleta. Eso es toda la exposición de nosotros. Dejamos después de esta diapositiva las referencias bibliográficas donde obtuvimos absolutamente toda la información. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias. Yes.